en todo el mundo, me gustaría un poco analizar lo que entendemos de este concepto. Hay un gran número de conceptos para referirnos a la violencia contra las mujeres por razón de sexo. Violencia machista, violencia sexista, violencia de género. A efectos de unificar esta terminología, se ha propuesto el concepto de violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque es un término claro, hace visible que las mujeres son las que sufren ese tipo de violencia y es un término que se usa en los instrumentos sociales internacionales. La ONU, en la declaración de la ONU en la conferencia de la CEDAW, definió la violencia contra las mujeres, se consideraba como cualquier acto violento por razón de sexo que resulta o podría resultar en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación arbitraria de libertad, produciéndose estos en la vida pública o privada. En la otra reunión en Belém do Pará, Brasil, lo definió como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y yo me bajaría a la definición de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Oaxaca. Nuestra ley nos determina que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión que por razón de género tenga como resultado un daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Generalmente asociamos la violencia a hechos físicos y a extremos. Sin embargo, hay que preguntarnos por qué se permite que se dé estas violencias físicas contra las mujeres. Y es cuando nos debemos de centrar en esta plática que el día de hoy vamos a dialogar conjuntamente para analizar que la causa de la violencia contra las mujeres es la violencia cultural de un sistema de dominación patriarcal. O sea, ya definimos la violencia, ya vimos por qué la violencia realmente está focalizada hacia las mujeres, qué entendemos en la definición de las violencias contra las mujeres, pero entender que la raíz fundamental es esta violencia cultural de un sistema de dominación patriarcal. Que este sistema, unido a la violencia de los sistemas de las instituciones, y cuando hablo de los sistemas de las instituciones, hablo de las instituciones, familia, escuela, educación, de todas las instituciones que también generan y refuerzan la violencia contra las mujeres ejerciendo este sistema de dominación patriarcal y adoptando formas particulares de expresión que hace que se naturalice en la socialización de los hombres y las mujeres en este contexto. Los estudios feministas pusieron en evidencia las diferentes formas de manifestación de la violencia basada en el género al permitir identificarla y relacionarla con diferentes pautas culturales y sociales que las diferenciaban por su sexo. De este modo se evitó reducir la violencia a experiencias individuales y causales y se destacó que su carácter era sociocultural. Así se logró una mayor comprensión sobre esa articulación de las relaciones de poder entre los hombres y mujeres que hacen esas desigualdades y esas discriminaciones cuando se construyen los roles de géneros y los estereotipos. En este sentido, vamos a concluir que la violencia contra las mujeres es el resultado de estas relaciones de subordinación y el dominio de hombres hacia las mujeres en las que constituye esa forma de ejercer el poder expresado en la estructura social y que se reproduce en la familia
y en otros subsistemas sociales. Tiene su origen en pautas culturales, prácticas y representaciones que construyen los cuerpos de una manera determinada, inscribiendo en ellos particulares significaciones sociales y culturales bajo la construcción social de que si eres mujer o si eres hombre. Y pasaríamos a entender, una vez explicado lo que es la violencia contra la mujer, por un día para memorar la violencia contra las mujeres. Esta fue una iniciativa de muchos países y organizaciones feministas en el mundo para poder visibilizar la violencia en contra de las mujeres. La ONU lo estableció efectivamente el 25 de noviembre de 1999 como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha se elige en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. ¿Por qué se asesinaron? Porque se opusieron fervientemente a su dictadura y porque lucharon para ejercer los derechos de las mujeres. Y si bien es cierto que se conmemora y la ONU lo estableció desde 1999, fue hasta el 2008 en donde se veía ya mucho más activada esta propuesta. Y fue cuando se propuso en marcha la campaña Naranja Únete con el secretario general de la ONU, teniendo como objetivo generar la conciencia en todo el mundo para poder prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El color naranja representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué tenemos que visibilizar y hacer conciencia? La realidad en que viven las mujeres y las niñas en el mundo en torno a la violencia y cómo combatirla. La discriminación que sufren tanto en las leyes como en las prácticas, las desigualdades por razones de género. La ONU consideró a la violencia contra la mujer como una pandemia mundial, pues el 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, pues se calcula que entre 500,000 y 2 millones de personas son víctimas cada año de trata, lo que las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud o a la servidumbre, siendo en un 80% víctimas las mujeres y las niñas. Antes la violencia estaba invisible, se relacionaba con el tema de domicilio privado, la violencia privada en el entorno familiar, y por ende la legislación lo consideraba como violencia familiar. Es un tema que más adelante vamos a ver. La violencia siempre ha existido, se ha naturalizado. Es por eso que se conmemora la eliminación, la violencia con las mujeres, los días 25 de noviembre de cada año. De ahí pasaríamos a poder entender por qué se da la violencia contra las mujeres. Este es un tema que sustenta toda la teoría del sistema patriarcal. ¿Por qué se da? Por las relaciones de poder que existen entre los hombres y las mujeres, que legitiman esa desigualdad y esa subordinación social de las mujeres culturalmente establecidas y siendo afectadas ellas en todas las violencias estructurales y coyunturales. Todo tipo de género, todo tipo de violencia de género es una violencia simbólica, porque tiene su origen en todas estas construcciones culturales, en todas esas prácticas y estereotipos que basadas en esa construcción social de si eres hombre o mujer, atraviesa
todo el ejercicio de esta dominación simbólica. Se da en la interrelación entre diferentes aspectos también, como las diferentes etnias, el lenguaje, la clase social, la religión. Y estas relaciones entre hombres y mujeres han sido históricamente desiguales. Han sido relaciones en donde una de las personas tiene más poder que la otra. Cuando hablamos de violencia contra, pero que lo orientemos a esta violencia simbólica, voy a ampliar a más detalle adelante. Pues tenemos que entender la construcción del sistema sexogénero. Entendiendo como sexo todas las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas que distinguen a los seres humanos y que permite diferenciar a hombres y mujeres por su aparato reproductor externo. Esto es importante de tener el contexto de sexo que el sexo se nace, el sexo no se construye. La Organización Mundial de la Salud siempre ha hecho referencia a que existen dos sexos, hombre o mujer, y podemos hablar de una población de hermafroditas de 5 a 6% a nivel mundial, y que, bueno, ese registro, las leyes de salud de cada país lo determina como una tipología del sexo. Pero en este contexto nos vamos a referir a dos sexos, hombre o mujer, que te define como dependiendo de las características físicas y anatómicas y fisiológicas que define al hombre a la mujer, si tiene pene o si tiene vulva. Entendiendo estas diferencias biológicas que existen, se traducen históricamente en desigualdades y que han situado a las mujeres en esta situación de subordinación, pero sobre todo de desventaja. Lo masculino y lo femenino no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas definiríamos lo que vemos por género, como aquella construcción sociocultural histórica sobre el conjunto de características, funciones, significados, identidades, relaciones y comportamientos que se atribuyen a las personas de acuerdo a su sexo. En pocas palabras, es la construcción social que determina una cultura, una sociedad, en una época histórica, de los roles que las mujeres o los hombres tienen que desarrollar en todos los ámbitos de su vida. El ser hombre o ser mujer tiene un significado en cada cultura y en cada época histórica, como hacía referencia. Cada cultura le atribuye un significado al género, no es la misma construcción del género que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Oaxaca, construcción de nuestras comunidades indígenas, en los pueblos mijes, en los pueblos mazatecos. En otros países, en Europa, etcétera, no es la misma construcción, se da dependiendo y el significado que cada cultura le dé y en cada época histórica. Aquí me gustaría hacer un poco de referencia a una antropóloga norteamericana, Margaret Mead, que fue una de las pioneras en describir el concepto de género, desligándolo de los roles de género del sexo biológico. Hay un libro que yo recomendaría, que explica toda esta investigación muy, muy importante, de Margaret Mead, que se llama Sexo y Temperamento. Esta antropóloga investigó todas las relaciones de los hombres y las mujeres en diferentes tribus de Nueva Guinea. Se fundamentó en que hay roles que históricamente se han considerado para hombres y mujeres, como lo entendemos en los sistemas de socialización que conocemos, en donde la mujer es pasiva, obediente, cariñosa, que cría y es responsable de los hijos, del hogar. El hombre es el proveedor, dominante, agresivo, y es el que sustenta a la familia. Estas diferencias biológicas existentes entre estos sexos no determinan el funcionamiento social
que deben de tener los hombres y mujeres, sino es la forma en que uno cría a los hijos y la transmisión cultural la que incita a la existencia de la mayor parte de estas diferencias sociales. Los roles de género no son algo natural, es una construcción social y no se encuentran vinculados al sexo, que en diferentes culturas pueden no ser compartidas. Y aquí les quisiera yo comentar que una de estas investigaciones en una de estas tribus en Nueva Guinea, la antropóloga Margaret Mead descubrió que había una tribu en donde se vivían ejerciendo la poligamia, pero la poligamia ejercida a través de las mujeres. Las mujeres tenían 4 o 5 esposos, y era una forma que históricamente se habían relacionado, y quien desarrollaba los roles en el ámbito de la familia, de la casa, era el hombre, el que cuidaba a los hijos, el que preparaba los alimentos, ponía la leña, etcétera. Entonces, esta fue fue la investigación básica y fundamental que describió realmente el concepto de género, que no es realmente una construcción social estática, ni se vincula con el sexo, si eres hombre o mujer, sino es una construcción social. Y en esto comentaba ella en ese libro que la mujer, al ejercer la poligamia y al tener 5 o 6 maridos, pues tenía mucho más poder, porque también eran las manos de obra que trabajaban en el campo y tenían mucho más recursos, ¿no? Entonces, sí es importante reconocer, a mí me gusta mucho reconocer, porque muchas veces hablamos de muchas mujeres feministas que las ponemos como pioneras en estos conceptos, pero hay muchas investigaciones que sustentan que desde diferentes ámbitos se fue construyendo este concepto, ¿no? Y uno de los importantes fue esta investigación de esta antropóloga. En conclusión, es importantísimo poder analizar este sistema sexo-género porque nos construye esta presencia de los patrones de lo que es la feminidad y masculinidad, qué es ser hombre y qué es ser mujer. En conclusión, cuando hablamos de género, estamos entendiéndolo como una categoría de análisis que surge para poder explicar cómo las diferencias entre hombres y mujeres se convierten en desigualdades sociales. Y para develar los argumentos biologicistas que han legitimado este discurso de dominio de los hombres y las mujeres, traducido en estas prácticas sociales que la misma sociedad construye y que son discriminatorias. Y si hablamos de esas violencias históricas, un ejemplo de esto es la idea que proveniente de los grandes filósofos griegos, específicamente Aristóteles, para quien las mujeres eran consideradas como un hombre incompleto, receptor pasivo de la procreación, incapaz de libertad y de gobernar, porque una vez al mes les viene la menstruación y eso las hace lunáticas, irracionales e inestables. Con eso terminaría este tema, el por qué se da la violencia. Entender eso es importante. Ya estamos hablando sobre esta violencia simbólica, sobre esta violencia cultural de un sistema patriarcal que nos hace ver esas diferencias, que nos hace ver esas desigualdades, esas violencias tan marcadas entre de los hombres hacia las mujeres, y entender el por qué es irnos a la historia del pasado. Porque no nomás es hablar de un sistema patriarcal. ¿Qué construye ese sistema? ¿Qué causa ese sistema? Y son estas partes de esta construcción del sistema sexo-género. Y entonces nos vamos también a entender que dentro de esta construcción que fundamenta la violencia cultural de todo este sistema patriarcal, hablamos como una base fundamental el patriarcado. El término patriarcado se deriva de la palabra patriarca, que significa patria, descendencia o familia, y archo,
que es un mandato que se expresa. En el siglo XIII esta palabra se utilizaba para poderse referir al territorio y al gobierno de un patriarca, que era una persona que por su edad y por su sabiduría ejercía autoridad en una familia o en una colectividad. Y bueno, se empleó para poder, posteriormente en el siglo XIV, para nombrar la dignidad de un patriarca, que era quien tenía esa voz de mandato, de conocer y de saber. Nuestro diccionario de la Real Academia Española nos define la palabra patriarcado como una organización social primitiva donde la autoridad es ejercida por el varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. A partir de los años 70 adquirió una nueva significación el concepto de patriarcado, que fue generado por la teoría feminista para poderse referir a esa dominación masculina en las sociedades antiguas y modernas contra las mujeres. De acuerdo a esta teoría feminista, el significado patriarcado se transformó y se refiere a un sistema de dominación y explotación como una pieza clave de su análisis de la realidad que viven las mujeres en torno a la violencia. Con este concepto, las feministas denuncian una situación de dominación masculina en la que los hombres ya aparecen como agentes activos de la opresión hacia las mujeres. Quisiera hacer referencia a Marcela Lagarde, que explica que el patriarcado se caracteriza por tres aspectos. El primero es la oposición entre el género masculino y el femenino, que se asocia a la opresión de las mujeres y al dominio de los hombres, en las relaciones sociales, en las normas, en el lenguaje, en todas las instituciones y la forma de ver el mundo. El segundo punto se refiere al rompimiento entre mujeres, basado en una enemistad histórica, en la competencia por los varones y por ocupar los espacios que les son designados socialmente a partir de su condición de mujeres. Y finalmente, Lagarde apunta que el patriarcado se caracteriza por su relación con un fenómeno cultural conocido como machismo, basado en el poder masculino y la discriminación hacia las mujeres. Explica también que el poder patriarcal no se limita solamente a la opresión hacia las mujeres, sino también hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como las niñas, como los niños, como las juventudes, o aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Podemos asumir que el contexto patriarcado designa una estructura social que está basada en el poder de los hombres, principalmente en las esferas políticas, económicas, y generalizada en todos los ámbitos como el dominio del hombre sobre las mujeres y en la sociedad en general. Dolores Rigut nos dice una definición de lo de qué es el patriarcado que le gusta y sí quisiera comentarlas, que dice que el patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre las esposas, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y que la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una forma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de mitos. Y finalmente, bueno, sí recalcar un poquito que este sistema de dominación patriarcal no actúa solo ni aislado, sino que lo hace en complicidad y alianza con todos otros modelos de dominación.
hablaríamos del capitalismo, el colonialismo, el racismo, la homofobia, la xenofobia, que apoya, refuerza y genera múltiples formas de desigualdades y discriminación, dando lugar a la interseccionalidad del género, etnia, cultura, sexualidad, religión. Si me da tiempo, me gustaría comentar un poco al final este tema tan importante de la política de género enfocada a esta interseccionalidad. Terminaría en el tema del patriarcado como una de las principales fuentes de subordinación o base de opresión de las mujeres. Se encuentra su capacidad reproductiva y la sexualidad, y bueno, nos vamos a explicar un poquito sobre el contexto del sexismo. Quiero explicar 4 conceptos que es la causa de lo que genera la violencia contra las mujeres. El patriarcado, el sexismo, el machismo, el androcentrismo, y poder entender un poco más relacionando estos 4 pilares fundamentales que construyen también el sistema sexo-género, para poder entender como una forma más analítica esta construcción de la violencia contra las mujeres. Al referirme al sexismo, es aquel tipo de discriminación que está basado en el sexo biológico o el género de las personas. Se denomina sexismo porque se ejerce sobre un individuo por su sexo. El sexismo son todas aquellas prácticas, todas aquellas actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas por razón de su sexo biológico, si es hombre o es mujer, del cual se asumen diferentes características y comportamientos que se esperan. Las mujeres y los hombres que actúen de manera cotidiana y natural. Esto quiere decir que la persona es discriminada en un cierto ámbito, ya que se considera que su sexo, por sus características, resulta inferior al otro. Como ejemplo, yo pondría aquí las tareas del hogar: cocinar, lavar ropa. Estas acciones deben de ser realizadas por las mujeres. O que las mujeres conducen peor que los hombres. Estos son ejemplos que debemos entender como el sexismo. Lo mismo ocurre cuando se cosifica a la mujer y se le considera como un objeto sexual por su condición femenina, y esto lo vemos en los medios de comunicación muy clarificado, cómo a la mujer se le cosifica en términos de un objeto que puedes utilizar, que puedes tener, etc. Los hombres, por su parte, también suelen ser víctimas del sexismo. Aquí es bien importante, o sea, efectivamente el sexismo se orienta en nuestra estructura social, en una mayor parte, pues en el contexto de esas desventajas que tenemos las mujeres, pero también se da en los hombres. También cuando a los hombres se les juzga esa capacidad de que ellos no tienen la capacidad de cuidar hijos o criar a los niños, por lo general creemos que esto únicamente corresponde al cuidado de las mujeres, ¿no? Entonces sí, ahí también hablamos de lo que es el sexismo también que se aplica hacia los hombres, ¿no? Estas prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres, dadas todas estas creencias culturales que se consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza. Tenemos como ejemplo, nuestra sociedad asume que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para tomar decisiones, participar en la política, ser lideresas, empresarias o profesionales competentes por méritos propios. O sea, eso no corresponde en el contexto del sexismo de las mujeres, sino está más focalizado hacia esa capacidad hacia los hombres. La forma como dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en estas prácticas cotidianas da lugar a este sexismo. El sexismo es una práctica discriminatoria y existe en todas las acciones como en los pensamientos. Yo
ligaría el concepto del sexismo a los estereotipos sociales, que los estereotipos son aquellas acciones y actitudes que desde nuestra infancia vamos creando y registrando en la mente de lo que es el hombre o la mujer dependiendo de su sexo. No siempre es fácil reconocerlo, muchas veces aparece de manera inconsciente en nuestra vida, o bien aparece expresado en diferentes actitudes que generalizamos y asumimos y nos cuesta verlas realmente, ¿no? Es por eso que es muy importante conocer estos diferentes tipos de sexismo y el modo en el que pueden encontrarnos a día en cada una de nuestras acciones, empezar a identificar y poder cambiar. Por ejemplo, preguntarle a una mujer acerca de cuándo tiene pensado encontrar un esposo que la mantenga, también es un ejemplo de este tipo de sexismo, ¿no? Pasaríamos a definir lo que es el machismo, como otro pilar de toda esta construcción del patriarcado. El machismo podemos entender como esa actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres, que se trata de un conjunto de esas prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra las mujeres. La RAE nos dice, en la Real Academia, que el machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o incluso a los hombres homosexuales. Desprecia toda actitud o forma de vida de un hombre que no esté alineada en el estereotipo del masculino, que sea fuerte, que sea superior, que sea proveedor, que sea mujeriego, bueno. Es una ideología que considera a la mujer un ser inferior en uno o varios aspectos con respecto al hombre. El machismo se basa en este conjunto de creencias, estas prácticas sociales, estas conductas y actitudes que promueven la negación de la mujer como un sujeto. Es una ideología que engloba el conjunto de todas las actitudes, conductas que promueven la negación de la mujer. Es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o incluso a los hombres homosexuales, como lo definí anteriormente, y también puede hablarse de machismo contra los denominados metrosexuales o todo aquel hombre cuya conducta exhibe alguna característica que suele estar asociada a la feminidad. A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diferentes durante mucho de la mujer, ese es un tipo de machismo. En algunos países, por otra parte, todavía se castiga el adulterio de la mujer con la pena de muerte, aunque a los hombres no les corresponda la misma pena. La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor positivo en muchas sociedades. Hay quienes sostienen que una mujer alcanza su plenitud cuando se casa y se convierte en ama de casa para atender a su esposo y a su hija. La misma sociedad instaura, aparecen muchísimas frases cuando escuchamos frases como María, de Pérez, ahora pasas a ser propiedad de alguien, ¿no? Que te cuida, que te domina por el simple hecho de ser mujer. La mujer aún es vista como una propiedad del hombre porque es el constructo social que nos han determinado. Este machismo se filtra en todos los aspectos de la vida sin que nos demos cuenta. Desde que nos crían desde chiquitas y chiquitos nos inculcan estos valores como normales cuando empezamos a nuestra identidad de género. Si somos niñas, nos dan muñequitas, nos dan la casita, los juegos de comidita. Si son niños, está el carrito, está la pistola, están los caballitos. Y lo vemos de una manera tan normal y tan natural, sin percibir ese equilibrio de los seres humanos, que en el desarrollo de nuestra personalidad
realmente va a marcar estas desigualdades entre los hombres y las mujeres, ¿no? Somos demasiados pequeños, pequeñas y no tenemos opinión de nada. No podemos salirnos de ese constructo social. Si queremos jugar un carrito, nos estamos saliendo en lo que la sociedad dice y pues es mal visto, ¿no? O en el contexto también de esta construcción en las emociones con los niños, de que los niños tienen que reprimir sus emociones, que no tienen el derecho a externarlas, a llorar, que es un tema bien bello y importante, ¿no? También de analizar y reflexionar. De esta manera se infiltra entre nosotros el machismo desde la infancia como parte de nuestra educación. Después llega la adolescencia, en la época en la cual nos despierta nuestra sexualidad, y entonces muchas mujeres comenzamos a experimentar esas limitaciones que nos depara el destino, ¿no? Que no podemos ser libres, y hay una construcción de un derecho a vivir como la sociedad nos establece, ¿no? Y aquí vemos también muchas prácticas culturales que violentan totalmente y refuerzan el machismo en la vida de las mujeres, de la sociedad, y recalca lógicamente en la violencia contra las mujeres, ¿no? Recordemos que hay culturas todavía, si vemos, en donde la virginidad de una mujer tiene un valor, ¿no? No importa, no importa el deseo que puedas tú como mujer elegir, el vivir en pareja, el tener una relación, el construir una familia, ¿no? Y lo más triste y terrible que el costo te lo pone una estructura municipal. Es increíble ver esto, ¿no? Pero bueno, el machismo se inyecta de los niños desde la infancia, después en esta construcción de nuestra adolescencia, y bueno, seguimos después cuando la sociedad nos dice de formar una familia, pues debemos amar, debemos y respetar que pase lo que pase, tenemos que aguantar, limpiar la casa, hacer la comida, lavar la ropa, criar a los hijos. Si vivimos con violencia y fuimos casadas en el ámbito de una religión donde establecimos que hasta que la muerte nos separe, pues tenemos que aguantar, ¿no? Tenemos que aguantar, porque si no pasamos a ser pecadoras, a fallar a un Dios, ¿no? Y la sociedad, pues, te sales de la construcción social y pues sí somos marcadas y señaladas. Y en otras palabras, el machismo se derrota con la justicia, con compasión, con establecer principios de igualdad desde la infancia, jamás con violencia, y de este modo poder educar a hombres y a mujeres para evitar que caigan en estos esquemas de socialización. Que aquí yo hablaría en construir nuevas masculinidades desde la infancia, y esas relaciones entre los hombres y las mujeres marcarían una gran diferencia. Finalmente, podemos comentar que este machismo existe en varios tipos, en donde se da en el ámbito familiar. Ya hablamos un poco que suele darse en las familias, en esta famosa estructura patriarcal, en el cual los hombres tienen más libertades, mucho más derechos y beneficios, y las mujeres obligaciones y restricciones. También se da el machismo en el ámbito íntimo, en el ámbito sexual. El machismo niega o acalla el deseo femenino y ubica a la mujer en el lugar de un sujeto pasivo o objeto. Las mujeres estamos limitadas a hablar si tenemos algún deseo sexual, tener relaciones sexuales, o sea, tenemos que estar dispuestas a cuando nuestra pareja, nuestra esposo tenga deseos, estar disponibles. En el ámbito económico, se presenta cuando un hombre interviene en el manejo del dinero de su pareja, o cuando un empleador otorga un salario inferior a las mujeres por su condición de género. Nosotros sabemos aquí que las estadísticas nacionales nos establecen que a igual trabajo entre hombres y mujeres hay un salario menor de un 23%
hacia las mujeres, ¿no? Entonces, si hablamos de un machismo en el ámbito, en el tipo laboral. En el ámbito histórico, bueno, ya hice yo referencia hace rato, recuerden de la forma de pensar de nuestro famoso, de Aristóteles, y así nos podríamos ir en el ámbito cultural, el cuerpo, en este ámbito, el género femenino, como se ve al cuerpo, no debe de exhibirse para el disfrute masculino, tenemos que ser reservadas, y aquí lo vemos muy claro cuando se da el contexto de las violaciones o los feminicidios, en el contexto social de que las mujeres provocamos, las mujeres por nuestra forma de vestir incitamos a que nos violen, a que nos maten, etc., ¿no? Ese es un tipo de machismo radical, increíble, ¿no? Hablar en estos tiempos de esto creo que duele el corazón, ¿no? Y bueno, ya nos vamos. En el ámbito lingüístico, bueno, se utiliza el lenguaje para desconocer o suprimir las capacidades de las mujeres o personas de otro género. Y cerraríamos con el tema del androcentrismo. El androcentrismo es esa visión del mundo que sitúa al hombre como el centro de todas las cosas, esta concepción de la realidad que parte de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres y mujeres. Conlleva a la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres. Es un mundo construido por y para los hombres, analizado desde la perspectiva y necesidades que todos los hombres tengan. No existen las mujeres, no existe ninguna mirada feminicibles, y en este contexto del androcentrismo, en el contexto del machismo, del sexismo y del sistema patriarcal, podemos considerar como esos pilares fundamentales que se relacionan con el sistema sexo-género para construir los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Y pasaríamos a analizar los tipos de violencia. Los tipos de violencia, me voy a orientar a lo que tenemos en nuestro estado de Oaxaca, ¿sí? A nuestras leyes. El primer instrumento jurídico de nuestro país que calificó la violencia hacia la mujer como un delito fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue, que se estableció en el Diario Oficial del 2007. A nivel local, nuestro instrumento jurídico es la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para el Estado de Oaxaca, que fue establecida en el Diario Oficial en el año 2009. Estos instrumentos tienen el objeto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. En ese instrumento jurídico se incluían la definición de violencia hacia la mujer, la agresión hacia cualquier otro integrante de la familia, es decir, que se tenía una visión familista sobre la mujer y por ello se concebía la violencia hacia esta como una violencia intrafamiliar. Ya no se maneja el contexto de violencia intrafamiliar. Hablemos ahorita y más adelante voy a explicarlo sobre la violencia ofrecer acá Estado, en la administración pública estatal, la operatividad de esta ley de acceso a las mujeres corresponde a la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas. Aquí es muy interesante explicar, es increíble ver que el Instituto de la Mujer Oaxaqueña se creó en Oaxaca en el año 2000 y el Instituto Nacional de las Mujeres se creó a nivel nacional en el ya había implementado políticas mucho antes, independiente de los compromisos que México tenía ante los tratados internacionales que ahorita voy a explicar.
Pero me llama la atención, digo, porque fuimos un estado que antes instaló una instancia para atender a las mujeres, pero me voy mucho más. Ya que apoyaba ya mujeres, el proyecto ya, la primera acción de atender el mundo sería en Limo en el 2000, y bueno, ahorita actualmente vemos a la Secretaría de las Mujeres Oaxaca. Los 10 tipos de violencia, la ley de Oaxaca, que aquí los tenemos, y nos vamos a analizar una por una en términos muy generales. Aquí, la violencia psicológica. Si pasamos, la violencia psicológica, la ley de como todo acto de estabilidad psicológica que pueda consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, desvalorización, marginación, indiferencia, infidelidad, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan al aislamiento, a la devaluación de su autoestima, incluso al suicidio. Que tu pareja te humille, que tu pareja te ignore, que tu pareja sea infiel, tenga la casa grande y la casa chica, que te cele, que controle tus amistades, que te prohíba visitar a tu familia, que prohíba tu forma de vestir, que critique tus opiniones, que te desvalorice diciendo que estás gorda, que estás fea. Todo eso es violencia psicológica. Y las mujeres no nos damos cuenta. Vivimos en una vida tan cotidiana y tan naturalizada que creemos que es parte de las relaciones que se dan en una pareja. Y todavía decimos en el contexto, si no me cela, no me quiere, ¿no? Y vemos a nivel de muchas comunidades, y bueno, es increíble ver estudios que se han hecho a nivel de las comunidades indígenas, ¿no? En todo este contexto, ¿no? Esta violencia psicológica. Sí me gustaría comentarles un estudio. Yo tuve la oportunidad y fue una de mis maestras que me inculcó desde 1995 en este tema de la agenda de género, Clara Scherer, a quien quiero, respeto y admiro muchísimo. En coordinación con UNICEF hicimos algún estudio en varias comunidades indígenas para conocer cómo se daban en estas estructuras de familia la alimentación, la alimentación, ¿no? Entonces se analizó desde cómo se distribuía un pollo. Entonces se veía. En el pollo, las piezas más grandes, que era la pechuga, era para el esposo, el hombre de la casa. De ahí seguían el muslo y la pierna, que era para los hijos varones. Lo que venía siendo ya la parte de las patitas, las alitas y el pollito, se distribuía entre las hijas y al final la mamá. Esta es una cosa increíble de ver esa construcción social que vivimos de una forma tan natural, ¿no? O sea, la prioridad que nosotras mismas como mujeres ejercemos y marcamos en las estructuras de familia, en las comunidades indígenas, ¿no? Esa desvalorización de las mujeres en todos estos contextos. Y luego llegaban a decir que en ese estudio se reflejó que cuando las mujeres, si no alcanzaban las proporciones del pollo, la mujer decía, pues no tengo hambre, ¿no? Y con una tortilla y sal, con eso era suficiente, ¿no? Entonces, es un tipo también de violencia psicológica que también asumimos como parte de todo este sistema patriarcal. Y bueno, y así yo hablaría de muchas investigaciones muy, muy puntuales realizadas con UNICEF y con la ONU,
de poder conocer estos contextos de familia, ¿no? Entre las relaciones de poder y hombres y mujeres, las relaciones de poder no nada más es entre hombres y mujeres, se da entre papá, mamá, hijos, hijas, etcétera, ¿no? Que vamos a ver. Y nos vamos aquí a la violencia física, que la ley establece que es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de sustancia, arma o objeto que pueda provocar o no lesiones que sean internas, externas o ambas. Esto es la definición de la ley, y bueno, la misma, si vemos el Código Penal, establece que quien ejerza la violencia física tendrá de 5 a 10 años de cárcel. Nos vamos a esta violencia patrimonial. La violencia patrimonial es cualquier acto o omisión que menoscabe el patrimonio de las mujeres por transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, pudiendo comprender también los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Aquí veríamos como parte de violencia patrimonial el que te corran de la casa con tus hijos, el que se registre a nombre de otra persona los bienes cuando estén casados por bienes mancomunados, que falsifiquen documentos de propiedades a su nombre. Y veríamos, bueno, varios contextos de lo que es la violencia patrimonial. Y nos vamos a la violencia económica, que es toda acción o omisión del agresor que afecte la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar los ingresos económicos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, que también pasa, que fue comentado. Esta violencia se da tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral. En lo familiar te controlan el dinero que obtienes de tu trabajo, en donde te lo programan en todos los gastos de la casa, te dan permiso de trabajar siempre y cuando con tu sueldo pagues la colegiatura de los hijos, pagues la cuenta del crédito que pedimos, te programan todos tus ingresos. Y finalmente no tienes ni para un refresco. Donde tengas que entregar todo el dinero, te controlan los gastos que aportan a las necesidades de la casa, que aquí lo vemos como la Bartola, te dan 2 pesos, pero quieres que compres con lo que tengas de 10, te presionan muchas veces a dejar tu trabajo, y el dinero que él aporta no solo lo controla, sino es una aportación que hay que agradecer, porque nuestra sociedad nos dice que es el proveedor. Nos iríamos, voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, a la violencia sexual, que es cualquier acto realizado por una persona agresora que degrade, dañe o atente con el cuerpo, la sexualidad de las víctimas. Puede consistir en la imposición mediante violencia física, violencia psicológica de las relaciones sexuales, incluso la ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental, la explotación o comercio sexual, el acoso y hostigamiento sexual, el empleo de mujeres sin su consentimiento y de niñas en pornografía, los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas que nos señala el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y todos los abusos y agresiones o conductas que atenten o limiten el derecho a la libertad, dignidad, integridad y desarrollo de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud nos establece que 1 de cada 3 mujeres han vivido en alguna etapa de su vida violencia sexual. Y nos vamos al límite de la violencia contra las mujeres, que es la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, conformada por el conjunto de muchas conductas misóginas que pueden conllevar una impunidad social. De 9 a 10 mujeres son asesinadas todos los días, se refieren los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y vamos a hablar aquí sobre un estudio de la Asociación Civil de Consorcio, que lleva desde el 2004 un estudio sobre
del feminicidio a través de los periódicos, y ellos tienen un dato muy importante de un registro que nos dice que en los últimos 15 años han asesinado a 1,207 mujeres y niñas en Oaxaca. Y sumando a las 88 que tenemos a la fecha de este año, aquí en Oaxaca, que son 88, hablaríamos que tendríamos un registro a la fecha del cierre precisamente del mes de octubre de 1,295 mujeres. Aquí, en este dato muy importante, también me llamó la atención que del total de estos asesinatos, el 50% son con arma de fuego. Es un registro interesante de analizar porque la estadística a nivel nacional de feminicidios con arma de fuego se registra en un 16%. Entonces hablamos, Oaxaca un 50%, hay que investigar eso. Son estudios fabulosos para poder hacer las estadísticas, sabiéndolas analizar, te construyen muchísimas políticas públicas desde un contexto más estructural, integral, que pueda trabajar el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro estado y a nivel nacional en México, ¿no? Y aquí nos vamos por la violencia política, que nosotros contra las mujeres en razón de género, que ya sabemos que es toda acción o omisión realizada por sí o a través de otras personas, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera público-privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes a su cargo, labor, actividad, el libre desarrollo de su función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, en fin, el acceso y ejercicio en las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo, ¿no? Y nos vamos a la violencia simbólica. La violencia simbólica es la que se ejerce, que esto hay que entenderla muy claro, porque sí nos da una visión de poder entender el por qué las mujeres vivimos con mucha violencia, ¿no? La violencia simbólica es la que se ejerce a través de todos esos patrones estereotipados, esos mensajes, todos los valores que la sociedad nos construye y que son reproducidos en la estructura de familia bajo una dominación, bajo una desigualdad y discriminación también, no solo en el ámbito familiar, sino en estas relaciones sociales que se naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Esta violencia simbólica en el marco de las relaciones de género, reitero, es naturalizada y reproducida por los hombres, por las mismas mujeres, por instituciones, por los medios de comunicación y otros actores sociales. Es una violencia invisible y aceptada incluso por las mismas mujeres. Es así porque las mujeres no están exentas de las normas de género. Y aquí vemos en forma muy rápida, por el tiempo, yo creo que me voy a saltar misma. Termino esto y me voy a dar las conclusiones, ¿te parece? Para pasar a las preguntas. Sí, porque hay una participación de muchos de los jóvenes que vemos que te están haciendo como varias de las preguntas, entonces también para que en esta forma podamos aprovecharte más en cuanto a... Nada más citar esto de la violencia simbólica es tan fundamental. Es paradójico, porque vemos que también la violencia simbólica las mujeres la ejercemos, ¿no? Y les voy a decir, o sea, ¿cómo la ejercemos? Nosotros la ejercemos también porque muchas veces limitamos la participación de los hombres a apoyarnos en casa. Cuando nosotros, cuando a mí me ha tocado dar talleres y cursos dirigidos a hombres, y son 2, 3 días seguidos y vienen y me dicen, licenciada, me dice,
lo que usted nos comentó no me funcionó. Quise ayudar a mi esposa anoche a hacer la cena y me corrió de la cocina, ¿no? Entonces ya hay un constructo aquí en la mente de que si el esposo, la pareja o quien sea nos va a ayudar, va a ser un tiradero en la cocina, va a gastar más de los alimentos. Ya hay algo que no nos permite aceptar esas relaciones de igualdad que las mismas mujeres podemos crear. Y yo aquí terminaría, bueno, la violencia digital y obstétrica, y no sé, y me iría, bueno, las modalidades, sabemos que se dan en 4 ámbitos, en muy general, en lo familiar, en lo institucional, en la violencia en lo laboral y lo docente, que aquí hay un tema muy importante que al final sí quisiera cerrar, sobre el hostigamiento y acoso sexual en el sistema educativo. Me interesaría muchísimo y sobre todo porque hay estudiantes que están escuchando esta plática y poderlo definir, ¿no? En el ámbito, las instituciones lo reproducen, nos vamos a las instituciones que lo reproducen, que ya sabemos, los mitos, y me diría, ¿por qué vivir sin violencia es un derecho? Y cerraría con las conclusiones. ¿Por qué vivir sin violencia es un derecho para las mujeres? Porque tenemos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Analizaríamos primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y me iría a 2 convenciones importantísimas que definen a detalle las políticas que México tiene que asumir en la violencia contra las mujeres. Y ojo, que son convenciones vinculantes. Cuando yo me refiero a la palabra vinculantes, me refiero a que hay acuerdos en donde México ha ratificado llevar a cabo esos acuerdos y donde hay comités de seguimientos para ir evaluando a cada país. Hablaríamos a nivel de la ONU, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y a través de la Organización de Estados Americanos en América, hablaríamos sobre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, que esta fue ratificada en 1998, ¿no? Sí decir, entender estas declaraciones, entender cuando hablamos de la palabra vinculante, porque México puede participar en muchísimas, la de Beijing, la de México que tuvimos, pero no son convenciones vinculantes, donde México firma un compromiso de ratificar acciones afirmativas, acciones de armonizaciones legislativas, implementación para poder ser evaluado y lograr los objetivos. Y ya nos iríamos, Mimía, si pusieras la lámina, ¿qué hacer para vivir sin violencias? En forma general, yo comentaría lograr una mayor participación activa y permanente de las autoridades responsables. Sabemos que desde el 2018 Oaxaca tuvo la alerta de género en 40 municipios. Reforzar esa construcción de acciones, de esa política integral para poder ir haciendo evaluaciones y midiendo de los avances. Si bien es cierto, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca tiene acciones muy importantes y que yo, la verdad, como ex titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, admiro muchísimo el trabajo por el hecho del recurso con que se ejerce. Quiero comentar que a mí me tocó, y lo digo, con un equipo muy importante, liderado por Mariana Benítez, hacer el programa y la agenda de género del gobierno de nuestro actual gobernador Alejandro Murat, en donde de dirección de instituto se saltó a hacer una secretaría, pero el dolor más grande es que cuando llega el presupuesto al Congreso, se eleva a rango y se disminuye en un 60% su presupuesto. Y si a eso le sumamos actualmente, con el nuevo gobierno federal,
de la limitación y los recortes del presupuesto destinado a las mujeres, y hablo directamente a los programas de Mujeres y PAIMED, a lo que aportarían en el Estado, creo que hay mucho que hacer. Yo creo que toda transformación legislativa debe de tener un respaldo presupuestal. Y eso es muy importante si realmente queremos caminar en la agenda de género en nuestro Estado de manera importante. Crear una nueva conciencia social acerca de la violencia contra las mujeres, integrando a todos los actores sociales. Integrando. Tenemos en esta época que trabajar en el contexto de la sororidad, en el contexto de no ver si son organizaciones civiles, no gubernamentales, sociedad civil. Creo y considero que no podemos avanzar en la agenda de nuestro Estado si no hacemos esa integración real de análisis, de acciones, de propuestas, de trabajo, de evaluación, con todos los actores que tengan que ver en la agenda de género en el Estado. Trabajar en el nivel educativo, en la cultura de la prevención. Yo aquí en un poquito de análisis, ver las políticas que Chile, el país Chile ha implementado en la prevención de la violencia desde la educación preescolar. Es importantísimo, lo digo, no me quedo a platicar más por el tiempo. Crear políticas innovadoras donde las mujeres participen más en las comunidades para poder cambiar sus normas, implementar acciones afirmativas que la ONU ha trabajado en otros países y replicarlas. Y bueno, en todo este contexto yo apostaría en un 50% más, que para poder vivir en violencia, el objetivo fundamental es empoderar a las mujeres. Empoderarlas desde el contexto de no, para que lleguen, en el contexto de empoderar, lleguen a puestos de toma de decisión en la política, no. Una mujer empoderada es aquella mujer que tiene la capacidad de decidir su propia vida, qué hacer y qué no hacer, y cuándo. Yo agradezco muchísimo, es un tema bellísimo esto, pero bueno, me apasiono, pero quedaría abierta, Mirna, a las preguntas y agradecida. Gracias, Estela, la verdad, una exposición pues amplia, y que pues esto nos ha permitido, mira, generar dentro de pues las juventudes que el día de hoy nos acompañan una serie de preguntas, de comentarios. Nos decía por Alice, ¿qué hacen las Naciones Unidas para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer? De igual manera, estas mismas acciones se están llevando a cabo en nuestro estado, en Oaxaca. Muchas interrogantes que vienen pues a la par, a raíz de lo que fuiste exponiendo, y pues también nos cuestionan, ¿no? ¿Qué opinan sobre las personas que dicen que son las mujeres quienes siguen fomentando el machismo, el sexismo a través de la educación? Tenemos dentro del chat ellos de los jóvenes también que hoy nos van acompañando, y ahí pues nos hacen comentarios donde dicen: México ha tenido campos notables en este tipo de temas. Otra es cuando en un caso en materia penal se juzga con perspectiva de género y la víctima es una mujer, ¿qué derecho humano está encima del otro? Pues yo creo, Estela, que vamos a pedirle a los jóvenes que hoy nos acompañan que enciendan por favor sus cámaras y poder en este momento pues dar paso a la serie de preguntas y respuestas que vayan, se puedan ir generando. Yo sé que tu exposición era mucho más amplia y te agradecemos pues la forma en que has ido administrando el tiempo. Nosotros encantados de pues estarte escuchando y demás, pero pues bueno, vamos a pasar a esta parte de preguntas, Estela. Si nos permites, igual darle a los jóvenes pues esta oportunidad para que también ya enciendan su cámara, y te haría la pregunta, lo que ya algunos de ellos, de los que van encendiendo su cámara, te hacen también la pregunta directa. Te dicen, maestra, ¿considera que el Centro de Reeducación para Hombres es una acción positiva para erradicar la violencia contra la mujer
y por qué. Ok, quisiera contestar en forma general las tres anteriores y ya voy a esto, voy directa a esta. Ok, respóndanos las tres anteriores en forma general igual para que tú vayas iniciando la respuesta. A ver, la ONU, voy a ser muy concreta. La ONU hace muchísimo para trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres. Aquí hay que ver que hace tanto que hablamos de la CEDAW, que es, yo comentaba, la vinculación que como país tenemos en todos estos acuerdos que la ONU estableció, y que hay una comisión en donde nos da seguimiento, obliga a los países a realizar todas las acciones, tanto legislativas como ejecutivas, para poder al prevenir, sancionar y atender la violencia, ¿no? La ONU creo que es el pilar y de los organismos de una vinculación importantísima para este trabajo en México, en nuestro estado, etc. Las personas que dicen que las mujeres fomentan el machismo, es como entender este aspecto de lo que yo expliqué, de esta violencia simbólica, de este sexismo, de este machismo, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y siempre he comentado la importancia de crear estas nuevas masculinidades. Cuando hablo de crear las nuevas masculinidades, hablo de crear nuevas maneras de ser hombres y nuevas maneras de ser mujeres. En este contexto, orientaríamos a poder relacionar de una manera importante a los hombres y a las mujeres para poder trabajar en esa igualdad, ir cerrando estas brechas, ¿no? Esta construcción importantísima, que es un tema importante que ojalá después lo pudiéramos platicar sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Juzgar con perspectiva de género a las mujeres, ¿qué derecho les protege? Creo que todo el derecho de la ley, desde nuestra Ley General de Acceso a la ley de nuestro estado de Oaxaca, a nuestro Código Penal, tiene todo el fundamento para poder legislar con perspectiva de género. ¿Y qué más? O sea, si estas leyes se orientan a poder, no violentar los derechos de cada una de las mujeres. Sí considero que se debe de trabajar más, muchísimo más, y la misma ley estatal de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia en Oaxaca establece la obligatoriedad del gobierno a través de su sistema de poder capacitar con perspectiva de género, no nada más en los sistemas ejecutivos, el judicial, todos los sistemas que Bien, en esta etapa de lo que estamos analizando, veo que hay un poquito de problemas con el internet, nuestra ponente. Pues bueno, vamos en este sentido de lo que se reinicia y se puede reconectar o establecer. Ya ha salido. Okay. Bueno, y ya nos vamos a contestar sobre los centros de reeducación. Te daré mi perspectiva muy personal. ¿Cómo se llama? ¿Quién la hizo? ¿La pregunta? Bueno, mi perspectiva muy personal. Efectivamente, sí son centros que ayudan y que la misma ley estatal de violencia establece de que los hombres tienen que estar en estos centros, pero yo leí hace un tiempo un estudio que hicieron precisamente en el contexto de los centros de reeducación en el mundo, en donde sacaban un porcentaje muy mínimo, que del total de todos los hombres que habían estado en estos centros de educación, solamente el 3% de los hombres habían podido cambiar un estilo de vida sin violencia. Estoy haciendo este comentario desde una perspectiva muy personal. No digo que no funcione,
No digo que no funcionen, clarísimo que son necesarios. Hay que ver también en el contexto del trabajo que hace Estados Unidos, de estos centros de reeducación, para también conocer la importancia y ver que han sido como acciones afirmativas con mayores resultados, ¿no? Pero tendríamos que, para poder criticar una política a nivel de nuestro Estado, a nivel nacional, tendríamos que hacer como una evaluación que nos permitiera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos hacen la pregunta y comentario, jóvenes de expresión universitaria. Dice, ¿qué opina de las últimas reformas a la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, específicamente de que para ser candidato se requiere no estar sentenciado o sentenciada por delitos en violencia política contra las mujeres en razón de género o de violencia familiar o por delitos que atentan contra la obligación alimentaria en los términos del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues esta es una pregunta que entiendo lleva una respuesta muy amplia, pero pues aquí también hay la participación de abogados. Sí, yo creo que es importantísima, creo que es un paso muy importante que muchas mujeres, y que hay que reconocer, Mirna, hay que reconocer que todos estos avances en las nuevas reformas que se han tenido, desde el tema de la paridad, desde el tema de esta nueva reforma de 3x3 que se registra, ¿no? De no poder ser candidato o candidata si tienes alguna hacia los derechos de las mujeres, no te lo permite hacer. Creo que se tiene que aplaudir a muchísimos grupos de mujeres feministas que nos anteceden, a esas organizaciones de sororidad que están analizando aspectos para poder avanzar. Creo que es importante, creo que es un derecho fundamental que sea un principio constitucional, pero también creo que es importante que estas reformas se hagan dentro de los estatutos y principios de los partidos políticos. Desde ahí tendríamos que empezar. Es importantísimo también voltear a ver esas reformas, porque la mayoría de las veces la violencia política, la violencia más fuerte que las mujeres tenemos y queremos estar en puestos de toma de decisión en la política, la tenemos desde nuestro propio partido. Entonces creo que hay que orientar esas reformas en los estatutos de nuestros partidos, pero aplaudo muchísimo el avance, el adelanto de estas nuevas reformas, que es un derecho que tal para las mujeres actualmente. ¿Alguna otra? Efectivamente son grandes avances, pero sobre todo el reto mayor es hacer que se respeten y que en este tenor también las mujeres decidamos participar, que le apostemos a ocupar estos espacios, a seguirnos preparando, a seguir en esta capacitación, pero sobre todo a reconocer también en su momento a mujeres que están abriendo brecha en todos estos espacios para que más mujeres lleguen a ocupar estos lugares. Pues en el chat nos pregunta y nos hace el caso de, tenemos déjame ver porque aquí en internet, Fernanda Ramírez dice, ¿qué instrumentos jurídicos tiene que aplicar en el Estado de Oaxaca para la protección y defensa de los derechos de la mujer? Y igual en este tenor tenemos, cuando en un caso materia, dice, ¿qué opinas sobre las personas? Ya esta también nos ha dado la respuesta, porque es mucho preguntan en cuanto a que son las mujeres quienes siguen fomentando el machismo y el sexismo a través de la educación. Es algo que has dado respuesta. Yo creo que en este tenor, pues también es parte de lo que hemos insistido mucho en que es un argumento que muchas veces busca como confrontar a unas con otras, porque en realidad hay un gran avance en este sentido, donde las mujeres estamos plenamente convencidas que una mujer no es la enemiga de otra mujer. Y
para no extenderme mucho, ahorita con los compañeros de expresión universitaria pueden encender su cámara, por favor, y retomo la pregunta. Considera, pero de allá te había generado esta, perdón, es que ando aquí batallando un poquito, me está sacando de internet. Dentro de la participación de las mujeres, el caso de la pensión alimenticia que se viene aplicando muchas veces a ella, ¿qué opina cuando a la mujer es a la que se le demanda esta pensión alimenticia? Porque si hablamos de igualdades, pues la ley tiene que ser pareja para todos. No entiendo muy bien esta pregunta, pero entiendo que pues nos la tienen que aplicar a todos, ¿no? Yo creo que aquí hay algunos de los jóvenes que te hablan que eso es igualdad, pero sí. No sé qué nos puedas comentar al respecto. A ver, comentarte a Fernández sobre qué instrumentos jurídicos en el Estado tenemos sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Comentaba yo, como instrumentos jurídicos tenemos nuestra ley estatal de acceso a la vida, una vida sin violencia, está el Código Penal también del Estado, y bueno, hablaríamos también como un instrumento jurídico, también contamos con una ley de igualdad, y acordémonos que estos instrumentos jurídicos que tengamos en el Estado, también podemos nosotros contar con los instrumentos jurídicos que puedan respaldar estos derechos de las mujeres, tanto en el ámbito nacional como en los acuerdos y tratados donde México se ha vinculado en las convenciones. Yo hablo a nivel de la CEDAW, yo hablo a nivel de la Belén do Pará, donde si no hay respuesta en tu estado, si no hay respuesta en tu país de alguna violación hacia tus derechos, tienes la libertad como ciudadano o ciudadana de poder saltarte hasta a esas comisiones de seguimiento, ¿no? Las comisiones interamericanas de la CEDAW o la de Belén do Pará, para poder que te puedan apoyar, y es donde nos mandan recomendaciones a nuestro país. Tenemos suficientes instrumentos jurídicos, decirte que Oaxaca es uno de los estados más avanzados a nivel nacional en cuanto a su armonización legislativa en los derechos de las mujeres, pero bueno, yo hablaría de ver realmente esta igualdad sustantiva, ¿no? Porque de las leyes a la práctica sí hay una gran brecha, ¿no? El machismo en la casa, a ver, voy a comentar, voy a volver a decir esto. El machismo no es la forma en que nosotros educamos a las mujeres, no nada más esta construcción social del ser niña, ser niño, ser hombre y una mujer, se da en el contexto de una estructura familiar, y el decirte que recae en una mujer sería yo reforzar el prototipo y el constructo social de lo que es una mujer como parte obligatoria de estar en casa, de ser la responsable, como decía, ¿no? La educación no es porque que se tenga nada más en la cuestión de la familia. El machismo lo fomentan muchísimas instituciones que estructuran la sociedad. Lo fomenta el machismo las escuelas, lo fomentan las religiones, los medios de comunicación, lo fomentan todas las instituciones de una sociedad, lo fomentan. En el tema de la pensión de las mujeres, clarísimo que sí, hablamos de una igualdad en la ley, hay una igualdad que se aplica en términos, yo conozco a muchas personas que ellas son las que pasan la pensión a las exparejas. Entonces hay una aplicación con esa perspectiva de género que creo que no puede haber una diferencia en un instrumento jurídico, desde mi perspectiva. Bien, efectivamente, como lo vas planteando, pues bueno, aquí hay esta pregunta, esta inquietud, y nos pregunta Luis Hernández, ¿considera o qué opinión le merece que para este día utilicen el color naranja y los listoncitos o demás? ¿Cree que de esa forma se pueden resolver? Yo no entiendo tanto el tema del color, pero considero que es algo
que no podía abonar tanto como acciones reales. Pues, adelante, maestra. Sí, sí, comentaba en la exposición anterior que, bueno, la ONU determina este color como el color de la esperanza de cambiar la situación de los hombres y las mujeres en la humanidad en el contexto de la violencia, ¿no? Efectivamente, el color no te va a cambiar la vida y la situación de las mujeres. Lo que yo te comentaría es de que es una forma de poder, que volteen a ver para que visibilicen el día y visibilicen esa violencia contra las mujeres y las niñas que vivimos en el planeta, ¿no? Es como cuando hablamos también la forma del mes del cáncer de mama, el listoncito rosado, ¿no? Que simplemente es como para visibilizar. Yo también siempre me he preguntado por qué no existe el Día Internacional del Hombre, existe el Día Internacional de las mujeres, etcétera, pero es en ese contexto, ¿no? No, la ONU no lo establecería si no viviéramos si no quisiéramos muchísimas mujeres, y como lo manejaron como iniciativa a nivel del mundo, que se visibilizara la situación de violencia de las mujeres para poder voltear países, sociedades, el mundo entero, a establecer políticas estructurales y acciones afirmativas para poder combatir la violencia y erradicarla, ¿no?, contra las mujeres. Efectivamente, lo que estás planteando, pues son acciones y medidas que pues nos llevan precisamente a ser visible y que en este contexto pues se pueda dar una participación. Hoy ya se habla de un día naranja, hoy muchos de los estudiantes precisamente están sumados a que 25 de cada mes hay este compromiso de irse preparando, de ir buscando en forma conjunta, implementando acciones que nos ayuden a erradicar la violencia. ¿Cree que pueda cambiar la manera de pensar machista de algunas comunidades donde ha inculcado esa manera de todo aquí en nuestro estado de Oaxaca? Adelante. Sí, yo creo que hay una cosa importante, y qué bonita pregunta, ¿no? Porque nosotros hablamos de un estado en donde hablamos de 570 municipios, miles de comunidades, etcétera, y hablamos de que, bueno, focalizamos que realmente la mayor violencia la viven también al interior de los estados, ¿no? Sí, podríamos cambiarla, claro, podríamos cambiarlas con políticas focalizadas. Cuando hablo políticas focalizadas no es la misma política de atención a la violencia contra las mujeres que como gobierno propondría yo en el ámbito del alcalde de Oaxaca a una comunidad de los Mijes. O simplemente en el ámbito cultural, yéndome a la costa, al istmo con la Mazateca y los Mijes. Son culturas totalmente diferentes. Entonces, yo pensaría en poder implementar acciones que focalicen la exposición con cada comunidad en donde se trabaje de manera diferente. ¿Por qué? Porque sí podemos cambiar en el contexto que los hombres sepan que realmente las mujeres tienen derechos, pero en una forma en que no lastime esa cosmovisión. Yo aplaudo mucho y recuerdo que en el 2010 implementé a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña campañas para prevenir la violencia en los idiomas de diferentes culturas de nuestro estado. Y efectivamente íbamos a los lugares, en las comunidades donde vendían el marranito, la vaca, etcétera, y ahí pagábamos. Y en los altoparlantes estaba pase para que pudieran entender la comunidad en general, ¿no? Entonces, si el hombre se sensibiliza en poder entender que la mujer tiene derechos, creo que podríamos dar un paso pequeño para poder educar a los hijos y a las hijas de manera diferente y poder trabajar en ir disminuyendo ese machismo
que efectivamente hablamos machismo, sexismo, todo este contexto que afecta y que violenta totalmente la dignidad de las mujeres. Se pueden hacer los cambios, yo hablaría de la ONU, ¿no? La ONU establece que como país, para poder vivir en un mundo sin violencia, nos llevaríamos más de 100 años, ¿no? Entonces, hablaríamos en ese contexto de ver en nuestras comunidades sí podemos trabajar, cambiando y buscando estrategias focalizadas para poder tratar de educar a las niñas y a los niños. Y otro aspecto importante, independientemente, creo que el sistema educativo es una parte medular y fundamental para poder erradicar este tipo de violencia contra las mujeres. Que el sistema educativo incorporara dentro de su matrícula, incorporara una materia que hablara sobre la sensibilización de género, todo este contexto de los derechos de las niñitas, los niñitos, etcétera, yo creo que avanzaríamos muchísimo. Hay que voltear a ver al sistema educativo y ver las experiencias de muchos otros países para poder avanzar. Bien, pues vamos ya cerrando ya toda esta tarde, esta majestuosa tarde donde pues han hecho varias preguntas de participación y el interés es notable. Aquí saludos y felicitaciones, Paola Leiva. Dice, ¿cuál es la principal diferencia entre la violencia de género y la discriminación en contra de la mujer? Y pues bueno, en esta pregunta, Estela, hay mucha insistencia en ese tenor, en haber una confusión, nos dicen en las formas a utilizar. Entonces, no sé qué comentario te refieres al respecto. Comentar en el término en el concepto de la terminología, efectivamente podremos decir violencia de género basada en el género. Cuando decimos basada en el género, si nosotros vemos a nivel mundial o nacional las estadísticas, en donde es masculino y es femenino, hombre o mujer, y vemos el registro de las violencias, vemos que en un 98% la violencia es contra las mujeres y en un 2% la violencia es contra los hombres. Entonces, el hablar la violencia basada en el género te lleva directamente a pensar en las mujeres. Por eso yo comentaba en mi presentación anterior que ya en términos generales, en los acuerdos que se están tratando, ya se orienta un poco más a hablar en la violencia contra las mujeres. Pero eso no implica que podamos hablar la violencia basada en el género, violencia de género, en esta concepción que tengamos de qué género está más violentado. Entonces, como hablar lo que decía, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, ¿por qué, no? Es hacerlo visible, haces visible el concepto de género en tu construcción y te orienta directamente a las mujeres, ¿no? Entonces, no sé si pude haber dado mi explicación. ¿Quedó clara? Esa participación que se para todos muy fácil de entender, pero sobre todo que va muy apegada a la realidad. Hablamos de la violencia que pues muchas veces tocamos y se vuelve como un tema, o que algunos pretenden hacer ver que es un tema de moda. La violencia desgraciadamente no es un tema de moda. Entonces tengo frente incluir en bueno, y vemos también ahí que Noemí ahí ya anda también conectada y demás. Pues nos gustaría, Estela, que en ese sentido pues nos dieras tus conclusiones al respecto también pues de esta tarde tan importante, pero sobre todo hoy que hay este interés de la ciudadanía en involucrarse en un tema que deja de ser un mito, un tabú, es una realidad, y que desgraciadamente es algo que nos duele a pues el municipio de Oaxaca de Juárez, porque estamos observados dentro de uno de los
40 municipios que están en este tema de la alerta de género. Adelante, sí, bueno, a nivel de conclusión, comentarte que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en estos momentos, y que es importante que estamos, quienes somos feministas, que hemos estado en la lucha durante muchos años, creo que estamos viviendo una de las épocas más hermosas de nuestra vida. Más hermosas, lo digo porque nunca antes habíamos visto avances tan importantes en el contexto de la agenda de género, ¿no? Yo hablo ya en el tema de la paridad, en el tema de esta participación política de las mujeres. Actualmente vemos el tema del acuerdo del INE, en donde del total de las 15 gobernaturas, el 50% tienen que ser representadas por mujeres. O sea, hablamos de un sueño tan hermoso, porque si vemos la historia misma, de la historia del feminismo, de toda esta lucha que las mujeres que nos antecedieron, y que lo que estamos viviendo, los derechos que estamos viviendo ahorita, hablamos atrás de una historia de mujeres que dieron la vida, que se murieron por luchar desde construir la ciudadanía. Entonces, yo hablaría que estamos viviendo una de las épocas más hermosas, en donde estamos viendo la realidad de este avance, y que es nuestro siglo, es el siglo de las mujeres ya alzamos la voz, ya no nos quedamos calladas, ya entendemos que realmente tenemos derechos, sí, y como ciudadanas, como ciudadanos, no los hemos ganado, los tenemos jurídicamente, ¿no? Entonces creo que Oaxaca tiene mucho que hacer. Oaxaca, desde mi perspectiva, tendría que reforzar esa coordinación sustantiva con todos los actores que tengan que ver y trabajar en la agenda de género. No nos importa el partido político, no nos importa el color, que nos importe caminar y en avanzar en poder erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro estado. Establecer políticas diferenciadas en el estado a nivel de las comunidades. Establecer políticas educativas realmente importantes que puedan avanzar en esa construcción de crear nuevas masculinidades y feminidades desde el sistema educativo preescolar. Pues, y vuelvo a decir, chequen otros países, las experiencias y cómo realmente se han logrado avanzar. Hay muchas acciones importantes que Oaxaca tiene que hacer, pero yo no quisiera perder mi trabajo desde una perspectiva holística de lo que las mujeres tenemos que hacer. La clave para que una mujer viva sin violencia es que logre empoderarse, que pueda lograr esa estabilidad, ese equilibrio emocional en su vida para poder tomar decisiones. Nadie, ni hombres ni mujeres, nadie puede aceptar vivir en violencia. Construir estas nuevas masculinidades y feminidades nos va a poder orientar a empoderar a las mujeres, a tener una estabilidad emocional, a tener un equilibrio emocional, a decidir que yo no tengo derecho a vivir con violencia. Siempre lo he dicho, cuando a un perro lo patean, se va. ¿Cuántas mujeres permanecemos viviendo en violencia y cuántas mujeres permanecemos hasta los manos? Entonces yo creo que hay muchas políticas que tienen que trabajar, pero nunca dejar a un lado esa visión de establecer políticas de salud emocional hacia las mujeres, también en los sistemas educativos. También en los sistemas educativos nos apoyaría muchísimo. Y hay una cosa que sí quisiera yo comentarte para cerrar, Mirna, la importancia de trabajar en las políticas educativas, el acoso y abuso sexual en el sistema educativo de nuestro estado. ¿Sí? En los registros te duelen en el alma ver
el número de niñas que salen embarazadas en el sistema de educación de secundaria. Bueno, hasta en el 6º año de primaria, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar sobre esa salud emocional en esos sistemas educativos, pero también hay que trabajar en crear en los sistemas educativos, así como hay áreas de apoyo a la psicología y orientación escolar, que pudieran implementarse oficinas de atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, así de fácil, ¿no? Y establecer campañas importantísimas sobre este acoso y sobre este hostigamiento de maestros, del personal administrativo, de trabajadores de toda la escuela hacia las niñas. ¿Sí? Es una cosa, digo, la vida me permitió trabajar en 194 escuelas a nivel de todo el estado, y no tienes idea, ¿verdad? El número de niñas adolescentes embarazadas y todavía si hablaban las mataban, ¿no? No nada más estás violentando tu salud sexual y reproductiva, sino tu dignidad también humana. Entonces ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar también en poder combatir la violencia contra las mujeres en los municipios de usos y costumbres de nuestro estado. Y es cuando hablo en políticas focalizadas, diferenciadas, ¿sí? Entonces tenemos mucho que hacer, pero no olvidemos que empoderar a las mujeres nos hace ver una vida diferente, un mundo diferente, el poder conocerte, a qué veniste a la vida, no veniste a sufrir violencia, en conocer tu proyecto y tu misión en la vida, te va a lograr caminar desde otra perspectiva, teniendo esa estabilidad emocional, teniendo ese equilibrio emocional de saber lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Preguntarte qué es lo que te hace feliz en la vida. Preguntarte si eres feliz, qué te falta, qué necesitas fortalecer. Todas tenemos esa capacidad y esa libertad para transformar nuestras vidas y poder vivir sin violencia. Yo agradezco muchísimo, Mirna López, de todo corazón y a mí, que me hayan invitado a compartir esta plática con tantas y tantos estudiantes y compañeros que te permitieron, era 45 minutos y ya nos pasamos 2 horas. Una disculpa, muchas gracias, Mirna, de todo corazón. Agradezco a todos. Pues muchas gracias, maestra Estela, sobre todo por pues esta tarde tan importante, en un día hoy que pues es el 25 de noviembre, que es la pues internacional de violencia contra las mujeres, y que este municipio de Oaxaca de Juárez, precisamente en estas acciones coordinadas con la regiduría, busca a través de estas pláticas, conferencias, talleres y demás que vamos realizando, pues precisamente buscar erradicar la violencia, y sobre todo que a partir de hoy pues damos inicio también a los 16 días de activismo, precisamente para generar este activismo que nos va a pues llevar hasta el día 10 de diciembre, precisamente quitando y generando pues la violencia, y en su momento llevándonos a esta parte de reflexión. Pues estoy segura, como lo dije al inicio, Estela, que a través de pues este mensaje, estas reflexiones en las que tú nos llevas, esto que has expuesto, has dejado en muchas también de la que tanto hablamos, porque entre más nos vamos visualizando como mujeres, nos vamos preparando en este tema, pues vamos viendo los compromisos que hay. Y para esta regiduría implica un reto. En el municipio efectivamente tenemos un alcance, pero bueno, vamos sumado a acciones de forma coordinada, y pues bueno, también a través de nuestro Instituto Municipal de la Mujer, pues seguimos buscando que estos 16 días podamos no solo de tomar acciones, sino hacer que estas efectivamente se respeten. Agradecerle también al maestro Laureano Martínez, quien pues sigue haciendo participativa y extensiva la invitación a Expresión Universitaria, a Multiversidad, a jóvenes del Consejo Nacional Estudiantil y demás que les van participando, a amigas pues que se han preparado y formado dentro del feminismo, mujeres también amigas
sororidad, y amigas que están en este tenor por el hecho de ser mujer, generando estas redes que nos ayudan a hacer visible el trabajo de unas y otras. Pues agradecerle a Noemí, creo que nuestra amiga en común durante mucho tiempo, Estela, Noemí Agapito Confesor, quien también es mi asesora, y pues bueno, que hoy, esta tarde, a cada uno de los jóvenes que se encuentran en estos espacios, pues bueno, se van sumando. Al equipo de la Regiduría de Derechos Humanos, que siempre en forma activa y constante, pues se van sumando, y al personal de comunicación de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez. Pues agradecer, desearles buena tarde y pedirles que se sigan sumando a las siguientes actividades. Te comparto, Estela, que pues el próximo sábado estaremos precisamente el 28 de noviembre a las 17 horas, estaremos en nuestra sábado de diálogos entre mujeres, tendremos el tema de retos y perspectivas de justicia hacia las mujeres, y mucho de lo que hoy tú nos has aportado, pues precisamente nos ayudará para este sábado poder platicar y tener este diálogo con 3 jueces de nuestro estado, pues que desde su perspectiva nos estarán compartiendo los retos a los que ellos se han enfrentado. Pues buena tarde, y pues sigamos fortaleciendo y respaldando esta campaña de Únete, que nos va a permitir no solo visibilizar, sino erradicar, o buscamos erradicar la violencia. Gracias. Gracias.